Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar de el marco narrativo, seguimos hablando del marco narrativo y vamos a empezar a ver el tema del espacio. A ver, acá está. Bueno, ¿qué es el marco narrativo? Ya lo expliqué en el otro video y cómo reconocerlo vamos a empezar a ver ahora de los elementos del marco narrativo que son tiempo, espacio y personajes. Vamos a empezar con el espacio. Habíamos dicho que hay dos niveles del espacio, ¿sí? Uno más pequeño y uno más grande, más abarcativo. El nivel micro o más pequeño es donde transcurre la acción, que es el que generalmente ustedes reconocen más fácilmente. Por ejemplo, este cuento transcurre en una casa, en un avión, en una mansión, en una fábrica abandonada, en una escuela, en un shopping. Puede transcurrir en varios lugares, ¿sí? Sobre todo si es una novela, por ejemplo. Esto sirve también para las películas, ¿sí? Podemos aplicar el marco narrativo a cuentos, a novelas, pero también a películas, a formatos audiovisuales. Bueno, pero la otra cuestión es que generalmente mis alumnos suelen olvidar o no reconocer tan fácilmente es el espacio a nivel geográfico, ¿sí? Muchas veces hay relatos que dicen, ¿sí? En Buenos Aires, París, esto transcurre en Egipto, ¿sí? Pero no es lo más común, la mayoría de las veces no está dicho el espacio, ¿sí? Entonces ahí es donde hay que empezar a ver los indicios. El espacio puede estar desde lo que es un barrio hasta lo que es un continente, ¿sí? Todo es válido. Cuanto más me acerque a algo más específico, mejor es. Pero a veces simplemente podemos llegar a darnos cuenta de que es en un campo, quizás que es de la provincia de Buenos Aires, o a lo máximo que puedo llegar a darme cuenta que es una ciudad de Europa, como en los cuentos maravillosos, por ejemplo, en aquellos cuentos como Cenicienta y demás, que me puedo dar cuenta de que es una ciudad europea medieval, pero no mucho más detalle, ¿sí? En la selva africana, o sea, directamente un continente casi entero, o en una ciudad, Buenos Aires, o en un país, Inglaterra, o me puedo dar cuenta que es el barrio de La Boca, ¿sí? A veces por ahí un cuento no dice es el barrio de La Boca, pero te tira una calle que vos conocés, que es en La Boca, o dice Caminito, ¿sí? Entonces me puedo dar cuenta. Bueno, ¿qué indicios o pistas podemos seguir cuando no lo dice, cuando el espacio no está especificado? Estoy hablando del geográfico, pero bueno, también puedo pensar en el otro. Quizás no dice es una mansión, pero hay algunas pistas que me dan a entender que puedo llegar a ser una mansión, como por ejemplo, no sé, que había muchísimas habitaciones, que había sirvientes, que estaban, no sé, que había una caballeriza, qué sé yo. Bueno, vamos a ver este cuento, que lo tienen para leer, que es La ventana abierta, de Saki, que es un autor, que ahora después vamos a ver la biografía. Saki es un seudónimo, no es el nombre verdadero. Bueno, ahí estuve marcando algunas cuestiones que me pueden empezar a dar la pauta de dónde transcurre este relato, ¿sí? Vamos a ver los nombres. Fíjense, Frampton Nuttall, señora Sapleton, no son nombres muy comunes para nosotros y más bien que están en inglés, ¿sí? Que son nombres ingleses. Se puede preguntar cuando uno no conoce, pero sí sabemos que no son nombres a los que estemos acostumbrados acá en Argentina. Eso para el espacio geográfico. Y después para el espacio más pequeño, fíjense que ahí dice retiro rural. Es decir, que el señor Nuttall se ha ido de su casa un tiempo a hacer un retiro rural, es decir, a un campo rural, viene de campo y quiere descansar un poco. Sí, básicamente esa es la idea. Entonces, en principio podríamos pensar que esto es un campo en Inglaterra. Pero también podría ser Estados Unidos. Hay un montón de lugares en el mundo en donde los apellidos son más
anglosajones, ¿sí? Seguimos, entonces. Dice, ¿por qué dejamos esa ventana abierta de par en par en una tarde de octubre? Como algo raro, ¿no? Entonces, ¿qué me da que pensar? ¿Qué nos da que pensar? Si les parece raro abrir la ventana en octubre, que acá en nuestro país es primavera, es completamente normal abrir la ventana en octubre. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? En principio que esto no transcurre en el hemisferio sur, donde en octubre es primavera, sino que esto transcurre en el hemisferio norte, ¿sí? Del Ecuador para el norte, donde en octubre es otoño, ¿sí? Bueno, dice que los hermanos y el marido habían salido a cazar. Esto es otra cuestión que me da la pauta del campo y no de la ciudad. No se sale a cazar en la ciudad, ¿sí? Y además habla de una ciénaga, que es como un pantano. Esto también me da el espacio. Bueno, después habla de un pequeño español. ¿Qué será un pequeño español? Ahora vamos a ver. Y menciona nombres propios, ¿sí? Sustantivos propios, antropónimos, para los que se acuerdan de los sustantivos. Ronnie y Bertie, también me suenan en inglés, ¿sí? Nombres anglosajones. Spaniel, si no sé qué es Spaniel, y ni siquiera, y tampoco parece una palabra castellana, ¿no? Entonces googleo. Cocker Spaniel es un tipo de perro inglés. Ahí tengo otro indicio de que esto puede llegar a ser en Inglaterra. Sigo. Habla de cazar patos. Cazar patos en Argentina, no me suena. Podríamos googlear también dónde se cazan patos. Bueno, habla de nuevo del Spaniel y habla del Ganges. El río Ganges es un río de la India. Entonces digo, ¿qué? ¿Todo esto entonces era en la India? No parecía para nada que los personajes estuvieran en la India. Lo que puedo pensar es que Inglaterra, o sea, que, mejor dicho, que la India, en la época en la que vivió este autor, que acá tenemos la biografía, fíjense los años, en esta época, volvemos. La India era una colonia de Gran Bretaña, ¿sí? Bien. Y entonces miro, otra cosa que puedo mirar es la biografía del autor. Héctor Hugh Munro, 1870-1916, conocido por el seudónimo de Saki. Era británico, es decir, inglés, ¿sí? Entonces es muy probable, entonces sí, que esta historia transcurra en Inglaterra. No quiere decir que porque el autor es inglés sus historias van a ocurrir todas en Inglaterra, ¿sí? Porque yo puedo ser una autora argentina y escribir un cuento que transcurre en África o en Australia, ¿sí? No tiene nada que ver. Pero, bueno, es una pista más, sumada a todas las que ya habíamos visto, me da esa pauta, ¿sí? Bueno, chicos, hasta acá el tema del espacio. Vamos a ver en un próximo video cómo hacemos para reconocer el tiempo.